Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Vamos a arrancar hoy con un curso de SQL más orientado a lo que es QA y las herramientas que van a necesitar para hacer pruebas sobre las bases de datos de SQL. Ya el otro día, en el curso anterior, hicimos un repaso general de todas las instrucciones, las básicas, las queries. Ahora vamos a ver un par de cositas un poco más complejas, cuestión de que se puedan eh, mejorar. Que puedan tener herramientas como para poder queryar más efectivamente las cosas. Déjenme que les comparto eh, mi pantalla. Esto voy a cerrar. Voy a cerrar. Y esto lo voy a cerrar. Buenísimo. Yo estuve probando de mostrarles también cómo estoy yo en la pantalla, pero perdía calidad la ventana. Miren, les muestro. Perdía la calidad de LSQL. Present, pero perdía calidad en lo que era el SQL, entonces prefiero mostrarles la pantalla y que se vea mejor. Bien. Ok. Eh, Vamos a arrancar un poco con lo que es algo muy básico, que son un comando que se llama with no lock. Lo que te permite hacer with no lock es decirle sobre cada tabla que la vas a leer de manera tal que no lo vas a bloquear, porque solamente la vas a leer. ¿Qué pasa? Cuando alguien lee una tabla, por default, por como es el servidor, el SQL Server, te pide, te bloquea la tabla como para leerla. Esto pasa que después, más adelante, si hay muchas personas probando las cosas sobre la misma tabla, resulta en que uno está leyendo, tiene una lectura de un par de minutos, el otro quiere leerle, tiene error. Entonces vos tu aplicación te dice, no, me dio un error cuando quise acceder me dio un error, entonces no puedo leer. Entonces, por ahí reportas un bug que por ahí es algo de, efectivamente, la persona que no la pudo bloquear o no la bloqueó efectivamente. Esto se ve from person. En lugar de hacer una lectura así, común y corriente, lo que tenés que especificarle es esto. Esto es un tema un poco más complejo que se llama Isolation Level, que te permite leer cosas. Hay, por ejemplo, transacciones que vos le decís, primero fíjate si se puede hacer, y si se puede hacer, hacela. Y hasta el momento de no hacerla, no se comitea, no se hacen efectivas los nuevos registros en la tabla. Entonces, es algo que te permite jugar mucho con este aspecto. El with no lock, por ejemplo, dice, podés, simplemente hay una transacción de estas del estilo de, voy a fijarme si se puede insertar. Entonces, intenta leerlo. Intenta escribirlo. Entonces, cuando va a escribirlo, ya empieza a bloquear. Se fija si puede insertarlo. Una vez que dice sí puedo insertar todo, ahí lo inserta y después recién ahí la libera. En cambio, este tipo de cosas te permiten leerlo de manera tal que si está bloqueada o no la tabla. Esto es más que nada como es algo que los programadores tienen que tener de otra manera, hay algo que se llama isolation levels, y se pueden hacer. Pero si por ahí vos tenés varias personas leyendo al mismo tiempo en el mismo lugar, el with no lock te va a salvar mucho las vidas en el tema de reportar cosas que, no, si a mí me funciona perfecto. ¿Por qué? Entonces podés decir, no, fíjate si efectivamente estás bien los isolation levels. Si hay varias personas leyendo al mismo tiempo, obvio te va a fallar. Y esto, en producción, generalmente los productos son leídos por mucha gente.
en casi todos los entornos. Entonces, para que lo voy a copiar en el documento. Y esto, vamos a poner en negrita. Ahora, si vos tenés cosas como del estilo, yo quiero unir con lo que es las direcciones de la persona. Dirección de la persona puede tener muchas direcciones. Entonces, hago join person, business entity. Estas son las direcciones, créanme. Ahora, lo que pasa es que person lo lees sin no lock, pero business entity address lo lees con lock. Entonces, hay que especificar tabla por tabla que vas a leerlo sin bloquearla. Insisto. Acá. Después del alias. Person. Ay, qué soquete. Con cada tabla que vos unís a la consulta, tenés que decirle que vas a leerlo de manera sucia o sin bloquearla para que no te bloquee específicamente. Muy bien. Ahora les voy a dar un par de comandos un poco que son bastante usados dentro del SQL como para que entiendan qué es lo que están leyendo cuando lo están leyendo. Porque se van a encontrar bastante con esto en el momento de abrir, cuando encontremos la siguiente parte, que es abrir los store procedures y leerlos. Esos son los comandos with y uno que es para generar tablas temporales. El with es un comando que te permite hacer primero una selección, una query compleja, y después dejarla como si fuera una única tabla, y esa es la que lees. Esto te da ciertos beneficios de performance, por lo cual es bastante usado en el SQL Server. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos esta. From person to person. Acá, por ejemplo, las direcciones, como habíamos visto recién, se manejan a través de address ID. Address ID se relacionan a partir de entity address. Es como está originalmente la tabla, digamos. No nos vamos a meter en cosas. Entonces, esta es la que te dice, hay una persona con una dirección. Déjame que le muestre con la dirección. Person, el ID se llama Business Entity ID. Entity ID address, Business Entity Address, lo que tiene es el Business Entity ID y el Address ID. Con lo cual, una persona puede tener varias direcciones. Por eso es que
joineamos a través de esta. Vea. Punto. Voy a dejarlo con el no-lock para dejarle después el ejemplo ahí a ustedes porque me olvidé de ponerlo. Y ya de paso lo copio en el documento. Vamos a levantar un poco menos de campos, así no es tan compleja todo lo que leemos. Tiene mucho dato. Entity ID. Punto. First name. Punto. Punto. First name. Punto. Address line 1. Así no es tan engorroso de leer. Ok. Entonces, nosotros tenemos esta query. Con lo cual, o sea, vos más adelante querés por ahí usarla de una manera más continua o la gente por ahí dice, no, primero con con estas direcciones, después quiero chequearlo contra los vendedores que vendieron las cosas. Entonces, primero hacen esta query que tiene las personas y las direcciones y lo encapsulan de esta manera, con un comando que se llama with. With lo que te permite es darle un alias a un query en particular y después usarlo como si fuera un query solo. Entonces, después de este comando lo que tenés es que from person address te tira el query tal como si fuera una única tabla. Esto tiene sentido con el with, o sea, porque si yo le pongo execute esto no me dice no existe. Así que es simplemente algo que se puede usar una sola vez después del with. No es algo tan permanente como si creas una tabla. Con lo cual, hay varias personas que, en lugar de hacer eso, generan una tabla temporal con esto. Tal como hicimos la otra vez con el select into. Ahí está. Ahora vamos a copiar esto. Si no recuerdan, el select into, que después de la línea de todo, o el asterisco o la lista de columnas, le puedes poner into, te generaba una tabla
nueva. A ver si, si ya existe. Física. Corrí los dos. Bueno. Entonces yo voy acá. Tengo person address, que me la generó en este momento cuando le hice esto. Si yo le pongo DevOps table. Person address no existe. Ahora, ¿qué pasa con las tablas físicas? Las tablas físicas, generalmente la gente que es dueña de la base de datos te dice, ¿para qué me creaste una tabla física? No, porque estaba probando algo. Bueno, no me las crees porque es algo bastante más complejo que eso. Las tablas físicas ocupan espacio en disco, memoria, y después uno probó algo y la dejó y quedó. Y después de un tiempo la base se hace inmanejable. Con lo cual, lo que se puede hacer es usar tablas temporales. Las tablas temporales me las puedes crear así on the fly con el into o puedes crearla con un create table y se definen con un hashtag, no me acuerdo cómo se llama esto, con el hashtag. El hashtag lo que hace es crear esta tabla que no aparece listada acá porque es una tabla temporal, que se puede usar dentro del mismo contexto. Pero si yo uso otro contexto, por ejemplo, si hay otra persona que lo usa, otra persona la quiere acceder, te dice que la tabla no existe. O sea, la tabla existe dentro del contexto del query que uno está manejando. Si vos, por ejemplo, manejas una secuencia de comandos, generas esto, generas esto, generas esto, generas la tabla y después la mueves. Eso también te sirve para vos, por ejemplo, querés unir tablas o ver, a medida que vas generando información, ves si efectivamente queda reflejada, la podés colocar dentro de las tablas temporales o la podés usar como origen de datos para otras cosas. De manera temporal, obviamente. Esta tabla, les cuento así medio por arriba, es una tabla que efectivamente es física, está en la tabla TempDB, acá System Database. En esta tabla TempDB está definida personajes. Y así como si yo cierro la ventana y la vuelvo a levantar, no existe más la tabla, porque la borró. También, o sea, pasa que si yo en el mismo contexto quiero crearla, me va a decir que ya existe. Porque en este contexto sí existe la tabla. Estas son, para que lo voy a poner en el disco, estas son herramientas que se usan muchísimo en lo que es programación y a ustedes también les puede llegar a servir en el tema de poder generar datos de un lado. La salida de un query vos la pones en una cosa que estás probando, la podés en una tabla temporal, la salida del otro la querés poner en la temporal 2 y después verificás si efectivamente están bien generadas. Por ejemplo, si querés probar el proceso viejo y después probás el proceso nuevo y haces después una comparación a ver si efectivamente tienen la misma información. Porque después, por ahí, una persona, algo que suele suceder es que vos decís, se mejoró el proceso para performance. Sí, bueno, buenísimo, pero quiero probar si efectivamente me está trayendo todo lo que me traía antes. Bueno, entonces le pones el resultado viejo en una tabla temporal, el resultado nuevo en una tabla temporal, y a partir de eso haces una comparación. Que después vamos a ver algunas herramientas fáciles de comparación de datos a grandes niveles. Para que voy a poner este texto en el documento.
Acá. Ahora, si vos querés probar varias veces lo mismo, siempre puedes hacer acá. Esto lo voy a borrar ya. Eh, Siempre puedes copiar la tabla temporal antes de crearla. Entonces, copia, borra y lo puedes ejecutar n veces. Bien. Muy bien. Ahora, eh, otra herramienta que puede ser bastante útil en el momento de generar cosas, sobre todo en el entorno de QA, ya porque es algo que ustedes tienen más acceso, es generar vistas con cosas que ustedes saben que van a usar. Por ejemplo, si yo necesito uso siempre las personas que viven en Seattle, en estas personas, o en la ciudad de Bottle esta. Fuck it. En esa ciudad, Bottle. O y Kenmore. Suponete que ustedes sean una cosa que usen siempre esta consulta para que le voy a levantar el select. Que lo borre. Where, punto city. Es algo que ustedes usen siempre, digamos. Eh, Porque lo usan como casos de prueba. Entonces, otra manera de generar algo un poco más permanente para esto es crear una vista. A ver, quiero ver si hay alguna vista creada. Listo. Create. Eso se hace con un comando que se llama create view. Create view te genera de manera personal, eh, de manera permanente, una query también como si fuera una tabla. Entonces podemos decirle person address test. La estructura es create view, el nombre de la vista, as y la consulta. Esto lo que hace es que tenga como test a todas las personas de Bubble, como una query con un coso. Esto aparece en lo que es acá, en lugar de las tablas aparecen las vistas. Esto, la vista, la ventaja que tiene es que lee en el momento la tabla. Si yo altero la tabla de alguna manera, diciéndome que en realidad estas tres personas viven en... A ver, por ejemplo, puedo decirle que... vamos a modificar un poco más complicada la tabla.
que la persona 280 aparece, vive en... Vamos a cambiar que toda la gente de Ottawa viva ahora en Bottle. O sea, si yo le digo Ottawa, ay, qué soquete. ¿Cómo se escribió? Con doblete. Hay una sola persona que vive en Ottawa. Ahora, si yo le digo, esta persona ahora se mudó. Person address. Sí, 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 bueno, ahora, si yo selecciono de vuelta la lista, en lugar de tener 22 personas, voy a tener 23. Y una de ellas es el chico este, José Edvaldo. ¿Por qué? Porque yo cambié la tabla, pero la vista no necesita ser cambiada, porque lee cada vez que ejecutas la vista, ejecuta la consulta sobre las tablas y es lo que les muestra. Si vos generás una tabla temporal, modificás el registro de origen, en el momento de leerlo, cuando lees de vuelta, tenés que copiar y generar de vuelta la tabla temporal porque es algo que ya lo tenés fijo y generado. Tenés que primero verlo. En esto no tenés que hacer eso. Directamente te lee en el momento que lo va a leer, en el momento que le va a mostrarte el resultado, lee las tablas y te devuelve el resultado. Podemos usar esto como para mostrarles una cosilla. Union all. A ver. Primero vamos a dejar esto comentado. Ahora, tenemos estas personas. Lo que te permite hacer un comando de union con las queries es cuando vos unir dos sets de datos completamente separados. Por ejemplo, yo quiero ver Seattle tiene 137 registros. Y yo le digo, dame estas dos consultas, me las tira todas en cosas separados. Una consulta primero con los de Bottle y otra consulta todos con los de Seattle. A veces vos necesitas que estos tengan una única salida de datos, que tengan unificados. Eso lo que te permite hacer es un comando que se llama union. Union te permite unir así de manera fácil dos queries. La única precondición es que tiene que tener la misma cantidad de columnas y que las columnas sean del mismo tipo. Y lo que hace es darte los nombres de la primera consulta como el nombre de columnas. Con lo cual, ahí me trae las personas de Bottle y las personas de Seattle. Por ejemplo, alteremos ahora la vista.
que en lugar create, si tiro create ahora me dice no, ya existe la tabla, ya existe la vista. Con lo cual, lo que se puede hacer es un alter. Entonces alteramos la vista y ahora esta es la nueva vista. Bueno, que no puse absolutamente nada de esto en el documento, así que voy a generarla. Bueno, vamos a levantar y alter. Dos consultas. Una sola. Bien. Ahora. Lo borré. Ahora, supónganse que yo tuviera esto. Y lo que te permite hacer es decirme la gente que está en Seattle y Bother. Es equivalente a where city es igual a or punto city. Esta consulta trae los 160 registros de Seattle y de Bottle. Lo que hace el Union es hacer junta las dos tablas y elimina los duplicados. Ahora, supónganse que por alguna razón en particular vos querés los duplicados. Hay un comando adicional del Union que te permite traer todos los duplicados, que se llama Union All. Union All es, tráeme las dos tablas, independientemente si están duplicadas o no los registros. Esto es bastante útil en el momento de decir, bueno, pero si yo te mando datos duplicados, ¿me los levantas bien o qué? O Union y los registros duplicados para poder traerlos. Ah, numeral, gracias. Lo reí re tarde, perdón. Sí, es numeral, no hashtag. Ah. Ahí me lo puse como para poder ver el chat, porque si no, el otro día me hicieron una pregunta, la vi como 10 minutos más tarde. Ah. Muy bien. Ahora viendo un poco de las cosas que son bastante usadas en lo que es
en el en nuestro procedure, más que nada por temas de performance, para juntar queries, para levantar cosas, vamos a movernos a un store procedure, a ver si podemos ver qué podemos hacer con ellos, store procedure, si podemos leerlos, si podemos levantarlos, si podemos ver qué orígenes tienen de datos. Nada, vamos a ver un caso en particular, digamos, de un store procedure. Estos se ven en la estructura de la base de datos en la parte de programmability. Programmability, store procedures, están listados todos los store procedures. Vamos a levantar el primero. Y uno dice, hay demasiadas cosas para ver acá. Ok. Permiso, a ver, porque me parece que ya lo toqué. Debería de... Sí. Vamos a manejarnos con este. Había traído el que tenía ahí en Build sus materias de mi base de datos y no me di cuenta que había dejado uno que ya había modificado en base a un curso. Por eso me traje el de otra base de datos, para poder trabajarlo con este y ya poder modificarlo a placer. Bien. Veremos. Obviamente, uno dice, lo ve y dice acobarda un poquito diciendo, ¿qué hago con todo esto? Muy bien. Cuando uno por ahí tiene que ver cómo funciona un store procedure, generalmente lo que necesita hacer es cómo genero los datos para que este store procedure me devuelva cosas nuevas, o para que este store procedure levante las cosas. A veces tenés gente copada que te puede decir, sí, mira, fíjate, tenés que llenar acá y acá y cosas. Pero generalmente es tipo, estoy arreglando bugs, ahora no tengo tiempo, perdón. Fíjate, ahora te digo cómo. Y el ahora te digo cómo por ahí se extiende un rato largo. Con lo cual, lo que les quiero dar un poco es las herramientas acerca de cómo fijarse cuáles son los orígenes de datos. ¿Ves? Por ejemplo, si yo quisiera generar información para este store procedure, porque este store procedure me levanta un reporte. ¿Qué hace? Por lo menos sabemos que usa un with, con lo cual esto me va a generar una tabla de uso único que se llama boomcte, que es la que usa acá abajo. Y adentro del with vemos así a líneas generales que tiene un select, asterisco from, union all, select, select campos from. Si yo quiero ver rápidamente qué información me devuelve, lo que podemos hacer es comentar esta parte de acá, que es la llamada del procedimiento, que es el alter o create store procedure con los parámetros as. El begin, dejémoslo. Hasta el alter o create hasta el as es la definición del store procedure, así que eso lo podemos comentar. Obviamente lo vamos a ejecutar
la vamos a ejecutar y va a decir, no, faltan eh, start product de check date porque nada, start product y check date lo usan acá. Con lo cual se pueden definir las funciones en el momento. La manera de declarar funciones es con el comando declare. Y vamos a hacer copiar. Declare. Ya declaradas, efectivamente, el start procedure lo puedes usar. Pero seguramente no devuelve nada porque acá está esperando que tenga una fecha. Y en este momento de declaración, ambos valores son nulos. Entonces, vamos a necesitar darles algún valor como para que efectivamente funcionen. Vos por ahí podés tener suerte y te dicen, no, lo llamás con el Start Product 740 y la fecha 2005-01. Con el comando set, vos le podés decir, seteame esto. Igual ahora vamos a ver cómo podemos llegar a ver algo de lo que... cómo levantar alguna información, cómo saber qué datos usar como para probar. En caso de que tengamos, y si no, qué datos vamos a necesitar para que esto genere información. Obviamente, si tenés la información derecho, genial, y lo usás. Si no, vamos a necesitar ver las queries. Start Product la usa acá. Con lo cual lo equivale a Product Assembly. Product Assembly lo usa el alias B. El alias B es para Bill of Materials. Entonces lo que vamos a hacer es select from production Bill of Materials. Y ahí tenemos un montón de cosas. También podemos hacer el join con esta. Le copiamos exactamente todo. ¿Cómo? Componente ahí. Por ahí me olvidé el B. Entonces ahí tenemos todo el universo de información para sacar. Le podemos poner... ¿Ves? Entonces yo saqué Start Product ID, lo que vale a Product Assembly ID. Y check date lo chequea contra start y end date. Entonces ordenemos primero a ver qué hay por acá para ver qué onda. Tenemos algunos que se repiten, otros que no. Hay algunos que tienen null. Ahora podemos ver por qué tiene nulo o por qué no. Pero ves que 720, 719, 740 se repiten bastantes. Entonces podemos agarrar 719. Y lo que chequea es que
start product, que el start date esté dentro, que el check date esté entre el start date y el end date. O sea, si nosotros elegimos una fecha que está entre el 15 de enero en adelante, debería de traernos información. O sea, si yo digo 20 de enero, debería de traernos esto para 719, por lo menos el 3193. Ah, no me muestra el 3193, pero bueno. Entonces me dice que para armar el 719 necesitas todos estos. Y después que para armar el 324 necesitas armar todos estos. Necesitas para armar el 327 necesitas armar este. Para el 532 necesitas armar este. Este te da recursivamente. Si vos querés construir, por ejemplo, una bicicleta, te dice para construir la bicicleta necesitas el asiento, las ruedas, el marco. Para construir el marco necesitas la manija, el asa, los pedales, las cadenas. Es como decir, una manera recursiva de decir, para construir algo necesito todas las cosas anteriores. Y esto te dice cuánto necesitas para construirlo y la cantidad total, digamos, el reporte en particular. Como para que más o menos sepan de lo que estamos hablando. Entonces, eh, eh, ya por lo menos viendo un poco lo que era sabiendo lo que es el with, sabiendo lo que es el union all y sabiendo cómo son los condicionales, pudimos encontrar en base a la consulta que hay acá un caso de prueba que nosotros por ahí vamos a levantar información. Y aparte sabemos que si nosotros modificamos algo de que es Bill of Materials o de Production, podemos alterar el resultado que nosotros levantamos. Nos tenemos que fijar efectivamente cómo se hacen las relaciones. Por ejemplo, si yo le digo a esta query que teníamos acá para levantar la información, vamos a ponerle una separada. Bueno. Sabemos que el 719 se genera con el 724. Que el 719 necesita el 325, 326, 327, 329. Acá te dice todos los que son componentes. Después el 324 se hace con el 486 y podés ver, sin tener que hacer algo muy complejo, cómo se van generando las cosas. Entonces sabés que, nada, si vos querés agregar algo nuevo a Bill of Materials, que es la parte, mostramos solamente la parte de Bill of Materials. B punto asterisco lo que me permite mostrar es solo las columnas de la tabla de alias B, o sea, solamente de Bill of Materials.
Entonces vos sabés que si, por ejemplo, querés agregar algún elemento más a Product Assembly, tenés que decirle, dame el 750, agregámelo como componente del Product Assembly 719. Entonces agregás un registro nuevo que tenga 719 Product Assembly y 750 Component ID. Entonces allá le vas agregando y modificando la base de datos de prueba como para poder modificar lo que vos, en base a lo que las pruebas que vos querés hacer. Voy a escribir un poquito de esto porque si no, después más adelante cuando quieran probarlo no van a ver, no van a saber por dónde levantar. A ver, vamos acá. Ok, entonces primero vamos a escribir que para ver un story sobre vamos acá. Que aparte, si quieren ver el código, con botón derecho sobre el story procedure, tienen la opción de script as alter create new, que era new file. Esto les levanta el código en ventana. Enter, create proc, nombre, parámetros, es opcional, puede no tener parámetros el store procedure, as código. Comentando la declaración, puede ejecutarse el código. Por ejemplo,
aunque se va a necesitar declarar, setear las variables para ejecutar el código. Que esto va a ser aquí. Bien. Ok. Ahora después les pongo el tema de cómo sacar información. Ahora pues más tarde les escribo cómo escribir la información. Ahora les dejo solamente la query para que lo vean. No, este acá. Después más tarde les pongo la explicación de cómo hacerla, cómo buscar la información. Bien. Ahora, supónganse que la query se pone súper compleja y de hecho ya esta de por sí es bastante compleja. Y vos querés entender qué es lo que está levantando para poder setear un caso de prueba válido dentro de lo que es la aplicación o agregar registros nuevos a la base de datos. Y no te sale tan así rápido como yo lo estaba mostrando. Ahora, vos sabés que el union te hace unión de dos cosas. Que el with te genera una información de delante. Entonces ya tenés las herramientas como para poder diseccionar las queries que hay adentro de nuestro procedure. Por ejemplo, este de por sí elegí este que es un poco complejo precisamente por esto. Y usé with y union all porque son cosas que se usan de manera muy seguida. Entonces, nada, lo que podemos hacer es levantamos la información de select y la ponemos acá. Ahora podemos ejecutarla directamente como para saber qué es lo que nos trae acá. Este nos trae, por ejemplo, la primera línea de cosas de producción. Product Assembly me trae el Component ID. Ahora, si yo por ejemplo le digo into, la tenemos ya en una tabla temporal. Ah, porque hay una que no tiene nombre. Un problema es que todas tienen que tener un nombre en el momento de generar la tabla temporal. Le puse initial list porque, nada, vi ese nombre ahí. Recursion level es eso. Entonces, tenemos
Acá en primera iteración de productos, la primera query. Después, levantamos el segundo union. Ah, acá el segundo union, cuando lo vas a querer levantar, te va a tirar error. ¿Por qué? Porque se usa a sí mismo. Entonces ahí sabes que se usa a sí mismo como seleccionado. Entonces, usa las mismas queries de antes con la demás. Entonces es que sabes que si quieres meterlo a través de una tabla temporal vas a necesitar sí o sí ejecutarlo dentro de lo que es el with. Como se referencia a sí mismo, ahí tiene recursion level 1 y 2. Sabes que después del with puedes llamar efectivamente a la boom CTE como si fuera en la tabla. Si vos la querés llamar después, sabes que no existe. Entonces, si vos querés levantarla en una tabla temporal para ver que efectivamente qué hacen antes de empezar a hacer todo el join, haces acá. In- in- Entonces, esta es la tabla inicial y lo que hace es, a partir de la tabla inicial, ver si requiere, si alguno de los componentes que vos construís sacar se construyen con alguna otra cosa. Entonces, sabes que el 804 se tiene que construir con diferentes cosas, que 533 no, 532 no. Entonces, te vas haciendo una idea de lo que es la información originaria del store procedure y cómo llegaste a generar cómo se genera la información que vos mostrás ahí. Bien. Eh, Obviamente esto, yo la estoy guiando a través de esto, es algo que por ahí ustedes se van a encontrar en nuestro procedure y van a decir, ah, no entiendo. Cuando no entienden, obviamente, siempre van a tener que recurrir a la persona que lo hizo, a la persona que lo... Pero ya con esto pueden avanzar muchísimo más en ese camino antes de necesitar la ayuda de alguien. Sobre todo cuando la otra persona por ahí está corriendo con sus propios problemas, corriendo con sus propias cosas. Eh, entonces, lo que ustedes tienen ahora, con tabla final, si quieren pueden correr la query final con lo que estaba en la final, así, independientemente sola. Entonces ahí van a ver un poco más acerca de lo que estaban agrupando. Acá agrupa que
Esto pasa que se llama, por ahí te puede aparecer 719 necesita uno de 324 y 719 otro de 324, aparecen varios de 324, con lo cual lo que hace es sumar el total de cantidad en caso de que te aparezca duplicadas los registros. Porque eso depende de cómo esté guardada la información. Es una cosa particular de la, de la query. Ya el otro día vimos lo que eran las sumas, agrupaciones, maximizar. Pero bueno, lo que te permite es correr esto solo sin tener que ejecutar algo. También ayuda un montón el hecho de que, particularmente, esta es una tabla, es una query bastante rápida, pero supónganse que esto es algo que yo me tarda 30 o 40 minutos en correr. Y nada, vos después eh, chequeaste, track, ay, me olvidé de alguna cosilla, quiero ejecutarla de vuelta, o te confundiste, ejecutaste una parte más chiquitita adelante y perdiste la consulta que te había devuelto. Con esto, lo tenés en una tabla, por lo menos está viva dentro de la query, que la podés ejecutar y testear nuevamente. O si, por ejemplo, vos decís, ay, por ejemplo, supónganse, ah, que te vuelve esto. Que esto no te devuelve 20 registros, te devuelve 1,5 millones de registros. Y vos decís, ay, quiero ver cuáles son los que tienen el Product Assembly 327. Entonces, deberías de correr de vuelta con la query where product assembly igual a 327. P producto. Y decís, ay no, pero ahora quiero ver las del 719. Esto, si efectivamente la consulta tarda 2-3 minutos, puede ser bastante tedioso. No te digo si tarda media hora. Con lo cual, tenerlo en una tabla temporal como para poder verificar pequeños pedazos de la información es bastante útil en el momento de probar las cosas. Porque, que también, o sea, podés efectivamente hacer fin into la final directamente, decirle tabla resultado. Entonces, acá sí le puedes decir where product assembly ID 804 y nos traes todo solamente la parte de 804 y ya querías el resultado final del lo que vos necesitas. Ok, vamos a parar un poquito con esto para que se los voy a poner acá. Documento.
Bien. A ver. Ahora. Una cosilla que es... Supónganse que ahora que... les voy a mostrar una cosa un poco más... Colocando doble numeral, lo que te permite es aparte de verlo acá, es verlo en otros contextos. Lo único, llama el doble numeral, hay que tener cuidado porque después de usarla hay que borrarla, como si fuera una tabla física. Porque efectivamente termina siendo una tabla física para todos los contextos de prueba en, en la base TempDB. O esto obviamente en lo que es programación no lo van a usar, o no deberían de usarlo, pero a ustedes sí les puede servir de una manera muy útil en el sentido de que vos tenés el store procedure viejo, el store procedure nuevo, y querés verificar de que efectivamente todo lo que se generó todo lo que está generando el viejo está generado en el nuevo. Supónganse que yo tuviera tal el resultado into resultado nueva. Me generé una segunda que tiene la misma información, ¿no? Ahora supónganse que el nuevo registro, el nuevo reporte, no trajo la información del 331. Entonces vamos a borrar a mano para que vean esto, ¿no? Where product assembly ID igual a 331. Entonces, yo de por sí ejecuto esto y ven que acá me dice que son 20 registros. Y si ejecuto el nuevo, me dice que son 19 registros. En este caso en particular, que efectivamente hay 20 registros, nada, los pones en un Excel, los ordenás por Product Assembly ID y enseguida encontrás cuál es el que te falta. Pero si vos tenés tablas muy grandes de 1,5 millones de registros, 2 millones de registros, decís, ¿cómo encuentro el registro que me está faltando? Ahora, para eso hay una cosa que es muy muy fácil, que son los comandos de except e intersect, que funcionan de la misma manera que funciona el union. Except, ay Dios, me tira lo que está en el primero y no está en el segundo. O sea, si yo hago al revés, no debería de tirarme nada. O eso, así como lo recuerdo, exactamente.
Y después está el intersect, que me trae los que tienen en común las dos tablas. No funciona muy bien si vos alterás registros. Por ejemplo, si vos le agregás el recursion level o el boom level, si lo cambiás, no funcionan muy bien con eso, el select intercept, porque generalmente funcionan con lo que es el ID o lo que cree que es el ID, que generalmente es lo que tenés como ahí definido como el primer registro. Pero para todo lo que es las búsquedas de esté en este y no esté en este, es realmente muy bueno, es muy rápido y te ayuda muy fácil a identificar casos en los cuales algo está faltando en una y no está en la otra. Para. Vamos a ponerlo en el comando. Primero. Con generas tablas temporales persisten. Genere y la barra de registro. Vamos a ponerla. Ahora, yo me pongo el con C. Y después intercept. Ay, que ay, que escribí mal. Intersecta, claro que soquete. Intersect. Bien. Eh, entonces, haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo, a ver si se me está pasando algo. Vimos algunos comandos avanzados que son el with y usar tablas temporales. Luego vimos cómo abrir un store procedure, cómo comentar la parte que lo define como para poder ejecutarlo separadamente. Vimos... A ver, el documento...
eh, llama, cómo definir las variables y cómo ver dentro del store procedure dónde son las variables como para saber qué datos podemos utilizar dentro de esas variables y poder encontrar casos de prueba que sean útiles. Eh, a esto obviamente a los casos de... uy, a los casos de prueba puedes usar lo que vimos en la otra clase, que son los counts, como para ver cuáles son los registros que más que más datos te pueden llegar a traer llegado al caso. O sea, si vos haces la línea de producción de uno de los datos que es iteración 2, por ejemplo, si vos, por ejemplo, si hubiéramos hecho el 316, que es el único que tiene registro, por ejemplo, nos hubiera traído un solo registro. En cambio, nosotros avanzamos algo que tenía muchos datos, entonces seguramente iba a traer más información y levantar cosas. Entonces, podés levantar, haces un count de los product assembly sobre la tabla sobre Bill of Materials, entonces ahí te fijas, el que tiene más registros, bueno, tráeme ese. Como dar un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer. Eh, Después vimos cómo meter los datos del store procedure, de las tablas intermedias entre tablas temporales, como para chequear qué es lo que hay ahí adentro, ver que efectivamente se está construyendo con la información que vos le cargaste, y luego también los resultados, ponerlos en una tabla temporal. Ahora, ya sé lo que vamos a ver ahora. Agarro alguna otra store procedure que tenga alguna modificación, algún insert, como para ver cómo lo pueden alterar. Y después de eso, vimos un poco de que aparte también se puede usar tablas con doble numeral para poder generar información que persista dentro de diferentes sesiones. Eso sí es importante de que una vez que las usen, estas tienen que borrarlas y copiarlas explícitamente. Y después vimos que cómo usar except e intersect para verificar tablas rápidamente acerca de cuáles son los contenidos en común y cuáles son las diferencias entre ellos. Vamos a ver rápidamente una cosa de algún store procedure que tenga algún insert en el medio. Vean, por ejemplo, este store procedure. Este store procedure tiene un montón de parámetros que obviamente acá vamos a tener que fijarnos qué es lo que hay. Pero ¿qué hace? Hace un update y después hace un insert. Ahora, si yo quiero probarlo primero, antes de insertar nada en la store procedure, antes de insertar nada en la base, por decir, yo quiero ver qué me trae antes de insertarlo. Eh, lo que podemos hacer es este es particularmente difícil, pero bueno, veámoslo. Por ejemplo, este es un update de Job Title, Hire Date, Current Flag sobre Business Identity. Entonces lo que vamos a traer es, tráeme de Human Resource Employee el Business Identity acá, como para ver qué es lo que viene y ver lo que modificar. Entonces vos lo que vamos a decir es select from employee where business identity tag. Entonces ahí me va a traer toda la información de este de acá. A ver, business entity, veamos alguno en particular. Business entity es igual a 10. Podemos hacer el declare de 10, el declare business identity igual a tag, como hicimos en el otro. Ahora lo podemos hacer.
Pero entonces sabes que va a modificar job title, hire date y current flag con lo que vos le vas a meter. Entonces podemos ver solamente esta información. Entonces sabes que vas a modificar esta información. Y después, Employee Pay History, vamos a agregar una información en la tabla con estos valores. Entonces vos lo que vas a hacer es un select de estos valores en particular para saber qué es lo que vas a insertar. Esto lo modificamos, esto lo tag. Esto lo comentamos y hacemos lo que hicimos con el otro. Claro. Y acá el único que efectivamente es el que usa para seleccionar qué. Vamos a hacer así para hacerlo un poco reducido y no extendernos tanto. Pero nada, si vos le vemos set job title es igual a senior programmer set hire date set. Y después rate change state 15 set. Frequency. Sabes que si vas a llamar al store procedure con ciertos valores, va a quedar que al hacer el update a este chabón va a pasar. Ahí. Tac. Hire date. Hire date. Current flag. Current flag. Entonces mostramos qué es lo que hay antes, qué es lo después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Y después el registro que vas a insertar va a ser este. Entonces, antes de insertar, antes de modificar cualquier cosa, sabes que lo vas a levantar. Hay casos que por ahí te dice, no, vamos a insertar esto. Entonces, en lugar de decir insert into human resource plain text, puedes insert into insert select, por ejemplo, como decimos la otra vez. Insert asterisk, insert values, bla 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 bla. Select campos from múltiples tablas. Entonces sabemos que podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es comentamos lo que es la parte de insert y le pones en todo una tabla temporal.
Entonces sabes, después seleccionas esta tabla temporal y sabes que vas a insertar todos estos registros. Por ejemplo, si no es algo tan sutil como, si no es algo como un solo registro que tenés que ver. Eh, Ahora les pongo la explicación después de esto. Yo ahora en un rato termino de colocar la explicación de lo que hicimos acá con cada una de estas cosas. Y aparte les quede como referencia. Buenísimo. Dame un segundito que le aviso a Sol algo. Ok. ¿Tienen alguna consulta que me quieran hacer de esto que estuvimos viendo, de algo que no entendieron, de algo que quieren que explique mejor? Sáquense el mute para hablar. ¿Se escucha ahora? Estaba muteada. Se escucha, se escucha. ¿Se escucha? No, quería consultarte algo. Nosotros en el proyecto nuestro usamos Toad. Sí, ¿Es lo mismo con todas las cosas que mostraste? sí. ¿O cambia en algo la sintaxis No, un no, toque, no? de Oracle cambia casi nada, cambian, por ejemplo, el select top 100 cambia por limit, pero el except, intercept son cosas de SQL básicos de de cualquier entorno. Es algo que está definido en general para todo el SQL, para todo SQL que sea SQL relacional, e inclusive para algunas cosas no relacionales. Si, El, si trabajan con PLSQL es casi lo mismo. Ujú. Así Ah, que ok. Ok, ok. igual, yo un poco trabajé con PLSQL, así que cualquier cosa me pueden preguntar tranquilamente acerca de eso, digamos. Y si no, lo busco rápidamente. Tengo maneras de fijarme rápidamente con eso. A ver, Bueno, dale, para un poquito. buenísimo. La vamos a tener en cuenta. Para un segundito que Sol quería preguntarles una cosilla. Quería ver quiénes estaban, pero ya vi que en Hangout están todos, así que los que ya anoté, así que Listo. ¿Hay alguien que no esté en Hangouts o que esté en la sala, digamos, como para saber, para anotarlo? Emiliano Raz. Que está aparte de Emiliano. Yo Que... estoy en la sala. Sí, sí, vos estás en la sala, ¿no, Emiliano? Sí, genial. Acá no. Genial. Ya les anoté a todos. Listo, entonces a solo los anotó todos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por participar. Eh, ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar y en un rato voy a terminar de actualizar un poco el documento, así ya les queda bien como referencia en caso de que quieran utilizarlo para buscar algo que ya vimos en el curso. Buenísimo. Dale, Buenísimas. gracias. Chao, gente, hasta luego. Chau, chau. Nos Dale. vemos. Chao, Adiós. chao.